hay varios otros colaboradores artistas del ámbito artístico, pero también escritores, no solamente de aquí, de Concepción del Uruguay, no solamente del departamento de Uruguay, no solamente de la provincia de Entre Ríos, sino también porteños, bonaerenses, van a darse cita este fin de semana. ¿Qué digo este fin de semana? Pasado mañana jueves, comienza la segunda Feria del Libro en la ciudad de Caseros. Por eso vamos a conversar con la escritora Cecilia Bona y la voy a saludar. ¿Cómo te va, Cecilia? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día en Animal TV, en este programa en Duplex en Concepción del Uruguay. Daniel y Abelardo saludan. Buen día, Daniel, Abelardo, muy buen día. Todavía no se me quita la cara de dormida. Yo no sé cómo hacen ustedes para que esto se borre rápidamente todos los días, pero muchas gracias por el espacio y por la invitación. Bueno, se te ve muy bien. En principio quiero decir, bien bien despierta, con una hermosa sonrisa para empezar la mañana. ¿Sos de las que te levantás tarde? No, la verdad que no. Desde hace un tiempito, además, ya estoy con un horario que, a ver, yo trabajo en mi casa, trabajo de forma independiente, entonces uno tiene que tener como sus propias reglas, ¿no? Al que no haya nadie que te las imponga. Entonces me pasaba que me quedaba por ahí hasta las 9, 9:15. Así que desde hace unos meses ya empecé a ponerme un horario y ese horario suele ser las 7, así que estoy aprendiendo a cumplirlo a rajatabla. Está muy bien, está muy bien. Bueno, veo que el ámbito, la escena, la locación, la escenografía y tu propia actitud te hace conocedora de esto de andar mostrándote en las redes. Allí se dice que sos booktuber. ¿Qué es un booktuber? Soy booktuber, exactamente. Bueno, Ajá. de profesión soy periodista, pero desde hace 5 años trabajo haciendo promoción de lectura en redes sociales y cuando trabajas en YouTube hablando de libros, esa profesión, ese oficio más bien, se llama booktuber. Es decir, que tengo un canal de YouTube en donde hago reseñas de libros, donde hablamos de lecturas, donde los lectores también son parte y donde cuando puedo también hago especies de mini documentales hablando de temáticas relacionadas con los libros, siempre pensando en comunicar esta cuestión de la importancia de la lectura, pero sobre todo del disfrute cuando uno se conecta con un libro. Ese es como mi objetivo, por eso digo que promuevo el placer por la lectura. ¿De dónde viene esta intención de la lectura? Bueno, en realidad yo leo desde muy chiquita, por suerte en mi casa mi mamá estimuló eso, me puso a disposición libros, la verdad que somos muchos hermanos y no teníamos tanto dinero como para tener nuestros propios libros, cada uno su biblioteca, pero compartíamos y eso también hacía que se multiplicaran los libros, porque los que eran de mi hermana de alguna manera yo se los podía pedir prestados, mi mamá nos leía a todos juntos, hacía que nos diera intriga cada historia, dejaba las historias sin contar. Cuando empezaba el momento más álgido del cuento, lo dejaba a un costadito, entonces yo iba desesperada por saber cómo terminaba y eso me hizo una gran lectora sin darme cuenta, solamente porque quería que me contaran las historias. Y hablando a nivel más profesional, si se quiere, hace 5 años empecé por qué leer, que es esta multiplataforma. Mi intención como periodista era contar, hacer reseñas y entrevistas a autores, hablar de libros y al final me di cuenta que en las redes sociales había otra cosa, no era solamente comunicar lo que a mí me pasaba con los libros o mis reseñas, sino que podía abrir el espacio para que otros lectores, otras personas vinieran a las redes a contar qué estaban leyendo ellos, qué recomendaban, cómo lo reseñaban, por qué habían encontrado ese libro y cómo, y de esa forma salgo yo del centro, como sería si hubiera hecho una cuestión más de comunicación tradicional, y nos ponemos todos a conversar alrededor de la lectura y los libros y nos estimulamos entre sí. Vos sabés que vos sos amante de los libros y yo en realidad comparto la pasión de la radio y tanto al libro cuanto a la radio le han decretado
la defunciona varias veces, muchas veces desde hace tantísimo tiempo y siguen recontra vigentes, ¿viste? Sí, pero yo creo que los que le decretan el final a la radio o al libro, tal vez lo hacen desde un lugar de estar afuera de esos medios. Las personas como ustedes que hacen radio todos los días, saben, tienen la devolución de quien está del otro lado, saben lo que significa la radio en ciertos lugares, en ciertas zonas, sobre todo, por ejemplo, en barrios. Yo estoy ahora en el barrio de Paternal, pero mi barrio es Mataderos, y Mataderos es un barrio muy alejado de los centros más de más movimiento, más económicos dentro de Ciudad de Buenos Aires. Y ahí las radios se vuelven fundamentales porque nos comunican entre vecinos, porque hacen de puente entre las historias y sus protagonistas y quienes tienen ganas de conocerlas. Y lo mismo pasa con los libros. Los libros son un objeto que si bien pertenecen a su creación, pertenece a otra época y está como por fuera de un contexto actual, el libro es un aparato perfecto, es trasladable, es manipulable, nos permite entrar en él y salir en cualquier otro lado como si fuera casi una magia o una ciencia. Y de esa manera es muy difícil que se extinga. Es cierto que hay otras formas de leer, y yo las comparto todas. Me parece que cuanto más formas de leer y más se extienda la posibilidad de lectura, mejor es para la humanidad, pero es cierto que el momento de tener un libro en la mano es mágico. Ahora te pregunto, ¿sos del team ebook o sos del team libro impreso? Para mí, personalmente, o sea, para mi disfrute de lectura, me gusta mucho tener el libro en papel. Ah, Porque lo manipulo, porque lo subrayo, ah, porque lo abrazo. Hay un momento de intimidad con el libro que es muy único, ¿no? Pero bien. esto, como decía recién, si un libro no se consigue, ya no se edita, está difícil de acceder y solo lo puedo conseguir en ebook, por ejemplo, ¿cómo no voy a aceptar ese formato? Claro, Si yo lo rechazo, me perjudico. Y claro. eso siempre lo digo cuando la gente dice, ay, no, los que leen en electrónico no están leyendo en realidad, o los que leen el audiolibro no están, no es lo mismo. No puede ser que no sea lo mismo, pero gracias a eso tenemos oportunidad de acceder a textos. Entonces, como que ponerlos, en mi opinión, ponerlos en contraste es perder. Así que yo abrazo a todos los formatos. Está bien, está bien. Me faltó aclarar que el ebook es un libro a través de un dispositivo electrónico, ¿eh? Como si fuera una Exacto. tablet, digamos. Bueno, ahí está el libro y justamente es para ese cometido. Eso es un ebook y de electrónico. Ebook es la palabra inglesa de libro. Por eso con quien estamos hablando, que es Cecilia Bona, es booktuber, no youtuber, booktuber. Tuber. O sea, habla y se especializa en libros. Se confesó también del team Raya Libros. Mm. Raya libros es como casi como un atentado, ¿no? La que raya libros. Pero es cierto que antes no hacía eso. Ahora que trabajo de alguna manera de Claro, leer o claro. trabajo con libros, me resulta muy importante el diálogo con ese libro. Yo considero, y eso es un poco lo que vamos a hacer en Caseros el fin de semana, considero que el diálogo con el libro y que el acercamiento es muy propio de cada lector, pero igualmente es un acto colectivo. Entonces, a medida que voy pasando las páginas del libro, ni bien lo abro y después lo voy leyendo, estoy en diálogo con el autor, con el editor, con el diagramador, con el ilustrador, si lo hubiera, con el imprentero. Es entrar en un diálogo con una cadena del libro que es una persona tras otra persona que trabajaron para que a mí me llegue ese texto. Entonces, eso me encanta el diálogo. Por eso a veces subrayo, a veces lo Mm, marco con esas etiquetas de colores. ajá. Es una manera de dejar mi huella también en toda esa cadena de personas que intervinieron en su hacer. Bueno, ya nos vamos a meter en esta segunda feria del libro de Caseros, pero antes te pregunto, ¿cómo conocer tu plataforma, cómo ingresar, cómo verte? Bueno, yo estoy en Por qué leer, ok, así me pueden encontrar en todas las redes sociales.
Y si no, en porqueleer.com, que es un sitio web que, bueno, era mi sueño tenerlo y tardó 5 años en poder llevarse a cabo. Porqueleer.com tiene el resumen de todo lo que voy haciendo en las redes sociales y además notas, entrevistas, noticias que tienen que ver con el mundo de los libros. Bueno, ¿cuándo llegás a la provincia de Entre Ríos? ¿Conoces esta zona? ¿Cuándo venís? Estoy llegando el viernes, conocí el año pasado para una actividad que se llamó Lectores del Litoral, que es algo que vamos a repetir este año, también a medida que vaya pasando la feria. El sábado vamos a hacer el Lectores del Litoral en Caseros. El año pasado fui a Concepción del Uruguay y un día a Caseros. Y bueno, este año a invitación de la gente de Caseros justamente voy a la feria y paso por Concepción del Uruguay, pero como solo de pasadita, solo con el micro. Llego el viernes. Bueno, estarás invitada naturalmente, es muy cerquita para las distancias que se manejan en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. Estos 25 kilómetros que nos separan de la ciudad de Caseros se hacen muy rápido, es muy recto el camino sin demasiados atajos. Por lo tanto, también estarás invitada a venir a Concepción del Uruguay y visitarnos. Cecilia, Muchas que sea gracias. todo para bien. Naturalmente vamos a seguir insistiendo con esta posibilidad de que los grandes y también los chicos se interesen por la lectura. Y con la estrategia que aprendimos de tu madre, ¿cómo se llama tu madre? María Inés. Bien, María Inés, una genia. La verdad, una genia. Esto de contarle una historia a un niño a través de un libro y en el momento en que se va a definir la cuestión, dejarlo e irse, casi que es la mejor tentación. Sí, Un premio para María Inés, la verdad, una una estrategia turra, maravillosa. pero bien, lo logró, lo logró. Sí, claro que sí, claro que sí. Cecilia, gracias por atendernos. No, por favor, a ustedes, que tengan buen día. Ha sido muy amable. Cecilia Bona, que es escritora, periodista. ¿Por qué leer?